Benquenchín, bienvenidos a Sin Filtro Electoral, este espacio de conversación con los candidatos a la presidencia para conocer a profundidad su propuesta y el plan de gobierno que ellos pues están ofreciendo a la población en estos comicios generales del 16 de junio de 2019. En esta ocasión nos acompaña el presidenciable del partido PAN Podemos, el señor Roberto Arzú. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme acá, un gusto. Nos acompaña en esta mesa Claudia Acuña, jefa editora de Ciudades. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. También Bien. complementa esta conversación Giovanni Contreras, editor de Actualidad. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Qué tal, Benkei? ¿Qué tal, televidentes? Gracias por acompañarnos en esta entrevista, conversación con Roberto Arzú. Comencemos con la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados a esta mesa. ¿Por qué quiere ser presidente, Roberto? Bueno, muchas gracias primero por tenerme acá, es un gusto. Y bueno, es una pregunta que es compleja de poder contestar, porque al final de cuentas uno se siente primero en la obligación y con la responsabilidad de servir a su país. Pero aparte yo tengo el antecedente de haber estado al lado de mi padre Álvaro Arzú durante 35 años de su carrera política conviviendo, y entonces fui educado para servir. Y hoy en su ausencia, pues realmente ahora que cumple un año este mes de habernos dejado, pues realmente teníamos que dar pasos al frente, pero aparte Guatemala necesita que guatemaltecos demos el paso al frente. Y hoy en una ausencia de liderazgos muy grande nos vemos obligados, pero a mí realmente lo más importante ha sido una frustración de vivir en un país del no se puede. Yo realmente ya estoy frustrado de vivir en un país donde uno quiere hacer algo y no se puede, uno quiere reformar algo, no se puede, uno quiere tener iniciativas de algo y no se puede. Nosotros estamos convencidos de que sí se puede, de que sí se puede hacer grande a Guatemala, y no es un decir nada más romántico, es un tema de convicción, es una frase de responsabilidad y de compromiso y de mucho orgullo. O sea que para nosotros dar el paso al frente es un honor, servir a nuestro país. Roberto, ¿en qué haría usted las cosas diferente a su padre Álvaro Arzú? Bueno, es que las épocas son diferentes también. Una cosa es ser alcalde de la ciudad de Guatemala y otra cosa es gobernar un país. Hoy el país tiene una serie de leyes diferentes de cuando él gobernó. Hoy hay situaciones del tema del Congreso, es diferente. Ya no hay aquellas aplanadoras de diputados y de bancadas. O sea que hay una serie de situaciones que restringen realmente. Pero bueno, el gobierno de Álvaro Arzú, no lo digo yo, lo dice la mayoría de los guatemaltecos en su aprobación al día de hoy, incluso de no estar con nosotros, que ha sido el mejor gobierno desde la era democrática, y realmente estamos nosotros convencidos de que hay que ser creativos. Nosotros vamos a ser un gobierno innovador y disruptivo, creativo. Ya no podemos pretender que haciendo lo mismo obtendremos resultados diferentes. Llevamos 5 gobiernos haciendo lo mismo y bueno, miren dónde estamos en alguna medida estancados porque no se hace. Pero más que lo que no voy a hacer igual, voy a hacer cosas que sí voy a hacer igual. Como empezando por tomar decisiones. El gobernante tiene que tomar decisiones. Lo único que un gobernante no se puede dar el lujo es de no tomar decisiones. Para entrar en materia, Roberto, queremos preguntarle cuántos y cuáles son los ejes principales de su plan de gobierno. Bueno, muy bien. Tenemos 6 o 7, pero quiero decir algo antes de eso. A mí me han preguntado en otras entrevistas, me han dicho, mire, ¿cuáles son sus prioridades? Y a mí me impresiona cuando me preguntan sobre prioridades, cuando todo es una prioridad. Y no puede agarrar uno solo el hecho de decir, mi prioridad es la educación, o la seguridad, o el empleo. ¿Y el turismo qué? ¿Y la salud qué? ¿Y el medio ambiente qué? O sea, aquí hay que poner al gobierno a trabajar primero. Lo primero que hay que hacer es llegar ahí a poner a todas las instituciones como prioridad a trabajar por el país. Claro que nosotros tenemos ejes importantes que hemos trabajado y que son los que hablamos, pero tenemos de todo. No solo de estos 6 ejes que te diré. Bueno, primero, obviamente, y no es ciencia, eso lo dicen todas las mediciones, y es el sentimiento de la población, la falta de empleo, la falta de seguridad.
la falta de vivienda, el tema de la corrupción, el tema de costo social que hoy tenemos con nuestros jóvenes, el tema de los medicamentos caros, el tema de impuestos injustos. O sea que nosotros tenemos, pero realmente en cada uno de los temas, el tema educativo, para nosotros es un tema, el tema de la desnutrición. O sea que yo no sé si quisieran que les hablara de cada uno de los temas. Yo feliz de poder expresar todos los que tenemos en cada uno de nuestros temas. Pero estos son realmente nuestros ejes, aunque hay que entender que este CACTUM 2032 y todos los programas de ASIES, del CIEN, de las universidades, ya hay una ruta trazada, esos grandes planes de gobierno que antes salían los candidatos, que este es mi gran plan de gobierno, eso ya está trazado. Lo que uno tiene que hacer es tomar decisiones ya. Hoy en Guatemala ya no se puede dar el lujo a pensar de aquí al 2032, aunque hay que salir y seguir una ruta que ya está trazada y que es correcta, ¿verdad? Que es de la sociedad civil que se ha dedicado a hacer estos planes de país más que de gobierno. Y entonces, bueno, nosotros vamos a seguir esa línea, pero tomando decisiones inmediatas, siendo creativos, siendo disruptivos, pero especialmente poniendo el gobierno a trabajar. Comencemos con el tema de desnutrición. Sí. ¿Usted cree que es viable reducir la desnutrición crónica en un 10% durante 4 años? Sí. Esto porque los 2 gobiernos anteriores lo han prometido. ¿Usted también lo prometería? Bueno, primero que todo es que el tema de la desnutrición es un tema que no le han puesto la atención suficiente los gobiernos porque no es algo que la población se queja de ella, sino que es el costo que tiene después de los daños que tienen estos niños. Nosotros vemos que definitivamente es algo trágico y que es una de las prioridades para nosotros inmediatas, empezando por el agua potable. El 80% de los problemas de desnutrición vienen por el tema del agua potable. Un niño que tiene alimentación o el desayuno escolar o la refacción escolar que le puedan dar, si tiene diarrea, pues elimina todos los nutrientes que tiene. Pero la desnutrición tiene que empezar desde la mamá. Desde la mamá es desde cuando está fértil. Es el programa de los 1000 días, ¿verdad? Que es un programa importante, pero adicionalmente cuando la mamá ya está embarazada hay que darle un tratamiento, un apoyo en el tema nutricional muy importante. O sea que el tema nutricional, pero sí parte mucho del tema del agua potable, que hoy la mayor cantidad de alcaldes en el país no han cumplido con la ley de poner las plantas de tratamiento de aguas. Y eso es un tema muy delicado, incluso hasta penal para ellos. Y no es excusa para ninguno de ellos que no lo han hecho. O sea que es un tema complejo y hay que atacarlo frontalmente porque el costo que ha representado eso para un niño que quiere estudiar, que quiere ser deportista o incluso trabajar, ha sido muy difícil. ¿Y si se lograría 10%? Bueno, nosotros creemos que hay algo muy interesante. A nosotros nos preguntan de dónde va a sacar de todas sus ideas esos presupuestos, ¿verdad? Y nosotros hemos visto, haciendo análisis profundo, que realmente hay un malgasto y hay obviamente corrupción de alrededor de un 10% del presupuesto de la nación, 88,000 millones de quetzales. Estamos hablando que si uno logra realmente reducir ese malgasto, hacerlo más eficiente y que obviamente se ataque frontalmente el tema de la corrupción, pues llegamos a tener 8,000 millones de quetzales. 8,000 millones de quetzales que se pueden hacer para hacer programas fuertísimos, por ejemplo, con el tema de la nutrición, infraestructura en escuelas, en hospitales, infraestructura vial, que tanto lo necesita Guatemala hoy. ¿Cuál sería entonces concretamente su primera acción para disminuir la desnutrición en el país? El tema de las plantas de tratamiento de agua, pero acompañado inmediatamente con el tema del apoyo y los programas para ayudar a la nutrición de la madre cuando esté fértil, la mujer cuando esté fértil y el tema de la madre embarazada. El tema usted hablaba de la desnutrición, de la gente que no tiene agua, de la gente que no tiene muchas cosas. Más del 80% de la población es pobre y vive en condiciones incluso de extrema pobreza. ¿Cuáles van a ser sus acciones concretas para reducir la pobreza que lleva a esa desnutrición? Mire, nosotros primero obviamente hablamos de un desarrollo completo
donde empieza por la generación de empleo. Y vemos nosotros que hoy Guatemala tiene así como grandes problemas, grandes oportunidades. Nosotros hablamos de hacer 1 millón de empleos, vamos a generar 1 millón de empleos. Y a mí muchas personas me dicen, pues estás loco, eso no es viable. Pues sí es viable. Y como hablábamos del no se puede, nosotros vamos a hacer el gobierno del sí se puede, pero especialmente del sí se pudo, porque tenemos que ser creativos. Y entonces hemos visto que una forma, la más ágil, de poder realmente desarrollar y generar ese 1 millón de empleos es construyendo 1 millón de viviendas. Cosa que también me dicen que estoy loco y que no se puede. Pues sí se puede. Y hemos analizado detenidamente con personas que van haciendo estudios durante muchos años, Edith Bush y una serie de otras personas, que sí es viable lograr hacer ese 1 millón de viviendas, que son 250,000 viviendas al año por 3, 4 personas que se necesitan para construirlas, pues va a ser, ahí está su 1 millón de empleos, adicionalmente una infraestructura y hacer masiva. Guatemala, desde el gobierno de Lucas García y del presidente Arzú, no ha vuelto a hacer proyectos importantes de infraestructura. Y hoy Guatemala necesita proyectos masivos. Ya no podemos seguir pensando en pequeño. Guatemala necesita proyectos de verdad de infraestructura. Y bueno, también hemos manejado el tema de que queremos descentralizar el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones. El Ministerio de Comunicaciones, que ha sido objeto de chantaje, de extorsión, de corrupción de parte de los diputados, que llegan a chantajear y a presionar que si no les dan una obra para acá, otra obra para allá, no les pasan el voto ni el presupuesto. Pues nosotros hemos visto, y eso lo aprendí de la Municipalidad de Guatemala, que hay una agilidad más rápida con los alcaldes. Y aparte que no es necesariamente lo que es bueno para Tactic, es bueno para San Cristóbal, Alta Verapaz, y que son municipios que tienen necesidades diferentes. Entonces el alcalde va a tener, le pensamos quitar por lo menos la mitad del presupuesto al Ministerio de Comunicaciones y trasladárselo a las municipalidades para que puedan hacer un desarrollo. O sea que estamos hablando de que queremos hacer más de 30,000 obras. Y cuando hablamos de 30,000 obras no es porque es un número que se nos ocurrió. Fueron 30,000 obras que hizo el presidente Arzú, que deberíamos hacer más. A ver, pero Roberto, trasladar este presupuesto del MICIBI a las alcaldías, a las comunas, ¿ellos tienen la capacidad para ejecutar ese presupuesto? Porque entraríamos ahí a otro problema de alcaldes que no sabrían qué hacer con esos recursos. Fíjese que primero el tema de la reelección de los alcaldes en el interior es curioso, porque se reelige prácticamente solo el 15%. Hay un rechazo de cada vez que hay un funcionario de alcalde. Segundo, ya hay una conciencia. Yo he visto que ahora con tantos partidos, personas nuevas se han involucrado a querer muchos candidatos que no han participado antes. Eso es bueno, hay una reoxigenación, va a haber en las alcaldías. Y tercero, que de alguna forma lo que es importante es que ellos tienen la agilidad, pero aparte las personas saben dónde viven. Cada persona de su municipio sabe dónde vive su alcalde. Y si no está haciendo los drenajes, porque ahora no va a tener excusas, va a tener 10, 12, 15, dependiendo de la municipalidad, millones de quetzales más. Pero más allá de la voluntad del alcalde, sino la gestión pública, cómo manejar todos los fondos. Bueno, está Contraloría, ya sabe cuáles son todos los procesos. Ese es un problema también, que la ley de compras es una ley que hay que reformar. Es una ley que ha tenido parado el país también en muchos aspectos. Hay muchas leyes que hay que analizar. Entonces eso debería ser antes de otorgar los recursos que no podrían ser va de la mano porque al final de cuentas, te explico, nosotros vemos, como te decía, las prioridades son inmediatas todas. Y si querés tocamos el tema del Congreso. El tema del Congreso es un tema muy complicado. Vamos a hablar del tema del Congreso, pero vamos al corte primero y regresamos y hablamos de ese tema complejo e interesante. Vamos a la pausa. Continuamos en Sin Filtro Electoral, en esta ocasión conversando con el presidenciable Roberto Arzú de la Alianza PAN-Podemos. Tiene la palabra Claudia. Gracias, Ben. Roberto, tengo una inquietud cuando usted habla de los alcaldes porque en el último ranking de SG-Plan se menciona que son 7 las únicas municipalidades de 340 que logran gestionar las obras públicas, pero no solo por el liderazgo del alcalde, sino por su equipo técnico que desconoce cómo gestionar y durante 2 años no logran ejecutar el presupuesto. Entonces, si no logran hacer con lo poco que tienen,
darles más recursos a estas municipalidades, a estos equipos que no están fortalecidos. Y ahora que usted menciona el Congreso, hay una ley engavetada desde hace 10 años para tratar de tener una carrera municipal en ese sentido, que no ha logrado avanzar. Entonces, vamos a cambiar solo, a trasladar el problema, digamos, de el Ministerio de Comunicaciones, que tampoco ha ejecutado y ha hecho un buen trabajo en las carreteras, hacia los municipios que no sabrían por dónde empezar. Sí. Todo esto va de la mano. O sea, el tema es, efectivamente, los alcaldes han demostrado que no tienen una capacidad de ejecución. Hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos a que aprendan a ser realmente eficientes, ágiles, pero que realmente este dinero es para infraestructura. O sea, no lo podrían utilizar para otras cosas, como pasa en el IVAPAS o en otros temas, que les llega el dinero y lo pueden utilizar en subirse sueldos, en ponerse para los concejales más sueldos, o no manejar temas que son prioritarios en infraestructura. Entonces, este dinero sería solo para infraestructura, supervisado por Covial y por el Ministerio de Comunicaciones que lo estén ejecutando, y tener un reglamento realmente que se pueda hacer para que sea eficiente y apoyarlos. Pero es más ágil y aparte puede llegar más rápido ese desarrollo a ese municipio. Ahora, en el tema del Ministerio de Comunicaciones, hay que poner personas que obviamente sean eficientes y ágiles y que hagamos con transparencia las obras. Nosotros pensamos hacer obras de infraestructura de carreteras de 3 formas. Una, con el tema de lo que es concesiones, el tema de alianzas público-privado, que por cierto esa ley no ha servido, lleva 8 años de existir y no ha hecho un solo proyecto, o sea que hay que cambiarle, algo no está bien de esa ley y hay que reformarla, pero hay que mantenerla porque es importante. Y el tema con el presupuesto que le quede al Ministerio de Comunicaciones. Entonces, nosotros sí vemos que puede llegar a ser algo diferente y que puede llegar a generar un desarrollo. Y como le digo, las personas de sus municipios saben dónde viven esos alcaldes y nosotros nos vamos a encargar que sea público, que saben que tienen esos recursos para infraestructura. O sea, no lo van a poder dejar de hacer. ¿Y en cuánto tiempo lo vamos a lograr, tomando en cuenta que necesitamos reformar leyes en el Congreso? Me gusta. Miren, el tema del Congreso es problemático. Es un tema que y que yo le he dado muchas vueltas. Tenemos que llegar al fondo. El problema más grande del Congreso es que los diputados son anónimos. Yo le pregunto siempre, y ustedes imagino que sí lo sabrán, pero yo le pregunto a muchas personas, denme 20 nombres de diputados, y les cuesta llegar a 10. Y hay 130, 140 diputados que nadie sabemos quiénes son. Es más, que han sido electos en sus departamentos y ni siquiera son de ahí, ni los conocen. Pero que se dedican a levantar la mano cada vez que hay que pasar una ley o un presupuesto a cambio de un pasaje, a cambio de una asesoría, a cambio de dinero, de una obra. Y entonces que de alguna manera hoy estamos en manos del Congreso y en este Congreso que viene nadie va a tener mayoría tampoco. Entonces yo he tomado la decisión de que voy a sacar del anonimato a los diputados. Y le voy a poner el ejemplo. Ahorita pasó una ley, el crédito aprobado de Crecer Sano. Y a mí me avisaron un día antes, me dijeron, mira, si no pasa ese crédito mañana y no lo aprueban, porque se estaban peleando entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo quién iba a manejar ese presupuesto. Si no pasa mañana ese presupuesto, el Banco Mundial se va y los van a declarar criminales por no apoyar el tema de la desnutrición. Pues nosotros agarramos, llamé al jefe de bancada, el jefe de bloque nuestro, y le dije, mira, vas a salir en una conferencia de prensa diciendo que nosotros nos comprometemos a votar por ese crédito mañana, invitando y comprometiendo a todas las otras bancadas, porque si no pasa ese crédito, yo voy a salir en una conferencia de prensa con la foto de todos los diputados que votaron en contra, y así lo haré de aquí en adelante, con su nombre, su apellido y hasta la dirección de su casa, para que la gente sepa quién es la persona que está votando en contra de leyes que realmente son de beneficios por el país y que asuman su responsabilidad del por qué están votando en contra y que den su explicación. El diputado de Santa Rosa que votó en contra, que vaya a Santa Rosa a dar la explicación porque no quiere que haya un combate y que haya una solución para la desnutrición de sus niños.
Y entonces sí hemos visto que el tema del Congreso, que esperamos que ya exista una conciencia diferente y que de alguna manera se vaya a reoxigenar en alguna medida este nuevo Congreso de gente nueva, pero que sí vemos que el tema de las leyes, yo sí voy a tomar decisiones importantes, que efectivamente se necesitan, ya sea de iniciativas nuevas de ley, reformas de leyes o derogaciones de leyes. Y si tengo que ir a patear puertas, a dormirme enfrente del Congreso, a denunciar, a evidenciar y a sacar del anonimato a los diputados para que todos los guatemaltecos sepan, incluyendo los de mi bancada, ojo, yo lo voy a hacer. Y solo para terminar el tema del Congreso, perdón, yo voy a hacer algo que no ha hecho un solo presidente en su historia. Es que yo no voy a tener una reunión con ningún diputado si no es pública o grabada, incluyendo los de mi bancada. Yo no voy a ser objeto ni de chantajes, ni de extorsiones de ningún diputado, de nadie, pero tampoco de un diputado. Roberto, pero usted habla de ser disruptivo, de oxigenar a la clase política, pero viene postulado de un partido como el PAN y Podemos, a quienes se le ha señalado de reciclar también políticos ya de la vieja escuela. Entonces, ¿cómo nos dice una cosa y Mira, está acompañado de otros? El PAN tiene en su comité ejecutivo el 90%, creo que a excepción de Manuel Conde, que es el de experiencia, no hay uno que pase de 30 años. Son todos menores de 30 años. Los candidatos del PAN en todo el país son jóvenes, son nuevos. ¿Y en Son Podemos? personas, y en Podemos hay una mezcla, es- que ahí viene un buen punto. Hay personas también de experiencia. Y eso es importante porque hay diputados que han sido reelectos 6, 5, 4 veces. Y algo bueno han hecho en sus comunidades, porque si no, no los hubieran reelecto. Entonces, hay una mezcla interesante. Yo no puedo condenar que todos los diputados son malos, no. Pero sí sé que ha habido un abuso y empieza con el anonimato, de que las personas no sepamos quiénes son y que agarremos primero conciencia de saber por quién vamos a votar para diputados. Pero segundo, ya cuando estén ahí, que los guatemaltecos sepan de cada votación públicamente y si hay que salir con sus fotos para que los reconozcan en la calle, decir, este es el diputado que votó en contra de que se haga un plan de vacunación masivo en el país, que lo identifiquen y que él sepa que todo Guatemala está viendo qué está haciendo y ahora que agarre conciencia cada vez que levante su mano. ¿Cuál es su posición acerca del transfugismo? Es complejo. La verdad es que es un tema complicado porque, por un lado, estoy de acuerdo en que que no exista el transfugismo. Creo en la lealtad política electoral y que se debe de luchar democráticamente adentro de los partidos políticos para ganarse los puestos ejerciendo liderazgos y que sea por convicción que uno está en un partido político y no por conveniencia. Pero también creo que se le veda el derecho a alguien que si está en un partido político y ya no está de acuerdo con la dirección que están tomando los dirigentes, pues que no se pueda ir a otro partido político cuando es un líder que tal vez sí ha tenido la oportunidad de ejercerlo y hacer las cosas bien. Entonces es complejo, no sabría, o sea, por un lado estoy a favor y por otro lado estoy en contra. Cambiando de tema a otro eje importante para todos los guatemaltecos es la seguridad. ¿Cuáles serían sus 3 primeras acciones para reducir la criminalidad en el país? Y no sé si empezaría en áreas determinadas o en qué departamentos. Voy a sacar el ejército a la calle. 16,000 soldados que están en bases militares, que hoy nos cuesta alrededor de 2.200 millones de quetzales tenerlos ahí, cuando hoy podrían estar afuera, en la calle, cuidando y devolviéndonos la paz y la seguridad a la familia guatemalteca, que ha sido realmente atacada por estos canallas, empezando por los extorsionistas, mareros. Yo lo he dicho claro y no me voy a cansar de decirlo. Estos del crimen organizado van a tener una sola oportunidad, no 2. O se rinden o se mueren. No voy a aceptar otra. Y vamos a salir con las fuerzas combinadas. Hoy hay 40 y pico mil policías, de los cuales se calcula que deben de ser 300 policías por cada 100,000 habitantes. Eso nos llevaría a unos 60,000. Hay que volver a entusiasmar y a meterle capital y presupuesto a la Academia de Policía Nacional Civil. Solo termino el tema de seguridad, perdón.
y que de alguna manera equipándola, hay que hay que dignificar de vuelta al policía también nacional. Hay que volverlo a equipar y ahí tenemos que hablar con nuestros países amigos, Taiwán, Israel, Estados Unidos y decirles, bueno, hoy necesitamos que vengan a ayudarnos a equipar y a especializar y a capacitar a nuestra policía. Y solo, perdón, creo en la pena de muerte y ahora agregándosela al tema de los extorsionistas, son personas que yo voy a llegar al poder, al gobernar, no al poder, sino que a velar por los derechos humanos de las personas buenas, no de los derechos humanos de estas personas. Y por último voy a militarizar las cárceles. Uy, bueno, hay varios temas de los que vamos a seguir conversando, Y pero me queremos faltaron. hacer una pausa para el ping-pong en este momento. Por favor, Claudia, si puedes comenzar con las palabras. Muy bien. Esto es lo primero que se le... Yo le voy a decir una Venga, palabra, estamos en nosotros corte vamos a ahorita. decirle No, una palabra. vamos, ahorita y comienza. No estamos usted en corte. No. Ah, perdón. Vamos a, No, vamos directo. a jugar un ping-pong. Sí, dame. Nosotros vamos a decir una palabra y usted nos responde lo primero que se le viene a la mente al respecto de esta palabra. Por favor. Kiki Challenge. Bueno, fue un tema que hice con mis hijos hace año y medio, que me retaron, se trataba de unos retos, y yo tengo una relación con mis hijos fantástica, la verdad es que no lo hice tan mal, la verdad es que lo hice bastante bien, y estoy practicando para ver si lo vuelvo a hacer, porque la verdad es que creo que no me salió tan mal a bailar, Ah, bueno. Movimiento Reformador. no tengo nada que ver con él, INGUAT. lo voy a cerrar, Diversidad Sexual. no estoy de acuerdo. Partido de Avanzada Nacional. Partido más antiguo y el mejor gobierno que ha tenido Guatemala desde su era democrática. Empresariado. La iniciativa privada muchas veces está privada de iniciativa. Hay que volverla a entusiasmar de vuelta. Relaciones Exteriores. Voy a pedirle la renuncia a todos los embajadores de Guatemala en el mundo. Se acabó el embajador de cóctel y el embajador de compadrazos. Nosotros vamos a poner embajadores que tengan que hacer dos cosas nada más. Una es promover el turismo e inversiones para Guatemala y la otra es abrir mercados para los productos guatemaltecos para venta en el exterior. CICIG. No, Club Comunicaciones. mi amor, Álvaro Arzú Irigoyen. mi padre, Seguimos con derechos humanos. sí, el ping-pong. Sí. Ah, bueno. Derechos humanos para las personas correctas, para las personas que están en ley y derechos humanos para las que no, no. Pena de muerte. A favor. Acuerdos de paz. Bueno, hoy nos tienen en paz en Guatemala desde hace ya 29 años y realmente ha sido algo que ha sido un fundamento de poder realmente trabajar. Eso no quiere decir que podamos ir retomando temas que hay que ir mejorando. El tiempo va avanzando y los problemas vienen siendo otros. Y hay que ir retomando los temas, incluso como la reforma educativa que está firmada en los acuerdos de paz. Hay que retomarla y esa no se ha retomado, por ejemplo. Resarcimiento. Yo estoy a favor, realmente el resarcimiento de lo que es para los militares veteranos y las familias de los soldados no se les ha cumplido. Se le ha dado el resarcimiento a solo un lado y yo creo que es un tema que Guatemala ya tiene que voltear la página. Tenemos que dar el paso al frente y ya no vivir de esos conflictos del pasado. Pueblos indígenas. Es un buen punto. Tuve la oportunidad de estar con María Tuyuk, que es la presidenta de la Cámara Empresarial Indígena. Y a mí me impresionó realmente lo que el indígena no solo es de trabajador, sino que ahora tiene toda esta creatividad empresarial. Tenemos que apoyarlos. Realmente el indígena bien apoyado es una persona no solo trabajadora, sino agradecida y que quiere realmente este indígena aprender, quiere desarrollarse más. Iván Velázquez. Una persona para mí nefasta. Club Social y Deportivo Municipal. El archirrival, que sin ellos no viviría comunicaciones tampoco, o sea que uno se necesita del otro. Prisión preventiva. Ha habido un abuso realmente y debe de privar la presunción de inocencia
pero la realidad de las cosas es que también tiene que existir la prisión preventiva. La justicia debe ser pronta y justa en los casos de corrupción y en los casos de evasión fiscal, y no deben de pasar de más de 6 meses. Independencia judicial. Bueno, este es un tema muy importante. Hoy ha sido cooptado también el sistema judicial. Y eso es un tema que también ellos tienen que asumir un rol de responsabilidad de aquí en adelante. Ahorita los guatemaltecos necesitamos asumir roles de conciencia y de responsabilidad total. Pero hay que apoyarla y reforzarla. Y hay que apoyar al organismo judicial, al Ministerio Público y a todas las instituciones del país. Hay que fortalecerlas. Por último, aborto. En contra. Hemos llegado al final del ping pong. Vamos a la pausa, regresamos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro Electoral, en esta oportunidad conversando con el candidato presidencial Roberto Arzú de la Alianza PAN-Podemos, y es momento de que él nos explique qué trató de decir en esta foto. Pasemos al segmento aquí del muro para ver este mensaje de Roberto Arzú. ¿Qué trató de decir, candidato? Que voy a militarizar las cárceles. Hoy de nada sirve que nosotros salgamos con el ejército a la calle, en fuerzas combinadas con la Policía Nacional, a buscar a los delincuentes o todas las cámaras que queremos poner en esta alianza público-privada con las telefonías para tener una cámara por cuadra y que no tengan estos personajes una piedra suficientemente grande donde esconderse. Pero si entran a la cárcel y siguen haciendo la extorsión y tal, entonces nosotros vemos que la forma, el ejército se da a respetar. Y la inteligencia militar hay que utilizarla. ¿Pero por qué el ejército y no el sistema penitenciario? Bueno, ya existe una institución que debería hacerse cargo. Lo que hoy, claro, hay que también poner personas capaces al frente del sistema penitenciario, pero que cuiden realmente que no sigan entrando todo tipo de armas, celulares y que puedan estar permitiendo. O sea, adicionalmente vamos a hacer 3 cárceles de máxima seguridad. Me gusta la idea que otros candidatos incluso lo han dicho, de sacar las cárceles de los centros urbanos. Y tenemos que incomodarlos, por supuesto que sí. A los grandes delincuentes y los más de alta peligrosidad los tenemos que aislar. Ellos no la tienen que estar pasando bonito en la cárcel. Entonces, no solo es prisiones de máxima seguridad, sino que adicionalmente la vamos a militarizar. Vamos a poner orden en las cárceles. Tendría que haber reformas legales para dar... ¿Perdón? Tendría que haber reformas legales para que el ejército pues tomara las riendas de una institución como el sistema penitenciario. Frontales con el tema de la ley. Nosotros vamos a hacerle un reto. Si caminamos al Congreso y vamos a hacerles un reto de verdad. Yo no quiero chocar con ellos. Pero si tengo que chocar con el Congreso de la República, voy a ir frontal. Ahora, bueno, vamos a ver otra fotografía que tiene que ver también con este mensaje que usted publicó en redes sociales. Y es esta foto, y se armó la polémica, Roberto, porque dicen que esta foto, bueno, no se utilizó, claro, que no es de Guatemala, se utilizó sin permisos de la agencia de noticias. Bueno, eso sí no sé, pero lo que sí sé es que nosotros así queremos que estén los reos en Guatemala. Bien disciplinados, uniformados, nada de que echándose sus tragos, con celulares, con televisiones. ¿Y eso no se puede hacer con un sistema penitenciario eficiente? Hay que hacerlo, pero para empezar tenemos que tomar medidas de shock. Hoy eso va a tomar un proceso y tenemos que hacerlo, por supuesto que sí, pero hoy hay que tomar medidas de hecho, medidas importantes, donde realmente se dé a respetar las personas que están cuidando no solo a la seguridad y a la familia guatemalteca y devolviéndole la paz, sino que adicionalmente a las personas que están entrando a las cárceles, a entrarles y a corromper a estas personas. El soldado es disciplinado y él es mucho más difícil de corromper. Con el tema de sacar el ejército a las calles, ¿cómo piensa hacer para mantener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, ya que es un opositor a esta medida, a que argumentan de que la Policía Nacional Civil debe hacer esta tarea? Incluso ha condicionado el presupuesto y ayuda de Estados Unidos hacia Guatemala a que el ejército se retire. ¿Cómo va a manejar esto con Estados Unidos? Pues mire, yo creo que ellos se deben de preocupar de su país y de las cosas que ellos tienen que hacer, y suficientes problemas tienen ellos allá.
Nosotros vamos a ser soberanos y tomar nuestras decisiones de las cosas que tenemos que hacer. Nosotros somos amigos de Estados Unidos y esperamos todo su apoyo, pero ellos tienen que apoyarnos a nosotros a velar por los derechos humanos de las personas correctas, de las personas que han sido atacadas, de las personas que han sido realmente quitadas de su libertad de vivir en paz en Guatemala, y no para defender a estos canallas que se han dedicado a quitarles esa paz. O sea que nosotros, pues, si no nos quieren apoyar en eso, pues, que lo siento, pero la realidad es que nosotros vamos a velar por los guatemaltecos. Yo tengo una inquietud. Cuando usted habla de derechos humanos de las personas correctas, me imagino que, o supongo que se refiere a que se ha tratado de mantener, digamos, un debido proceso. Porque las personas que están presas, pues tienen que tener un debido proceso, y es ahí cuando el Estado incumple ese debido proceso que se violentan los derechos humanos de estas personas que están detenidas. Aparte es la población civil, digamos, ¿verdad?, que no es atendida por el Estado, y esa ausencia le genera también violación a sus derechos. No necesariamente los humanos son universales, ¿verdad? La salud, la educación, mire, pero hay diferencia, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y tal vez solo para tocar rápido el tema del procurador de los derechos humanos. Un procurador de los derechos humanos debe de dar por los derechos humanos, pero especialmente de la gente buena. Ahora, no quiere decir que no vele por los de todos. Lo que él no puede hacer es jugar política. Ese no es su trabajo. Y este señor que está actualmente se ha dedicado a jugar política ideológica. Peor aún. Entonces eso no lo vamos a permitir tampoco. Ahora, en el tema de los derechos humanos, mire, hoy ha sido afectada la población, ha sido realmente atacada, no solo por la falta de los servicios y de la atención que le ha dado el Estado a las personas y esa seguridad que les tiene que prestar, pero realmente ha habido un abuso. En el tema de la prisión preventiva, por ejemplo, nosotros hablamos de una justicia pronta y justa. En casos de corrupción, por ejemplo, nosotros vamos a hacer las reformas de ley, las iniciativas de ley que tengan que existir, en donde tengamos juicios que no pasen de 6 meses. Si tenemos que reforzar y darle más presupuesto al organismo judicial que se quejan y al Ministerio Público de que no les alcanza el dinero para tantos casos que tienen engavetados y que por eso ese abuso de la prisión preventiva, pues hay que apoyarlos. Y hay que buscar, porque al no tenerlas y signo quiere decir que no nos vayamos a apoyar, porque hay países y hay instituciones que pueden apoyarnos también en capacitación, en tecnología para esta lucha. Pero en los crímenes, por ejemplo, de lo que es el tema de la corrupción, en el tema de los delitos de la evasión fiscal, nosotros creemos que deben de ser de 6 meses, sin testigos, con pruebas físicas. Pero eso sí, de ser condenados, así se hayan sido por 100 quetzales, que purguen 15 años en la cárcel. Ya cuando los primeros 3 purguen, yo pongo el ejemplo de los cepos en la ciudad. Cuando empezaron el tema de los cepos, era una cantidad de cepos poniéndose por todos lados. Hoy ya respetan la línea roja. Y bueno, hay que usar ese ejemplo y ponerlo en marcha y decir, bueno, vamos a tener que reactivar la pena de muerte, vamos a tener que poner el tema de los juicios prontos y justos, pero cuando sean condenados, 15 años inconmutables, y vamos a ver si quieren seguir robando o generando la corrupción, tanto en el sector privado como público. Roberto, cuando usted menciona el tema de la pena de muerte, hay en este momento instancias legales que no permiten aplicar la pena de muerte. Hay estudios que dicen que no es un disuasivo hacia la criminalidad, que la forma de rebajar los índices de criminalidad es con un sistema de justicia que tenga una certeza de castigo. ¿Por qué seguir con el tema de pena de muerte? Porque hay 3 cosas. Uno es, primero es todo, lo que hablábamos, tomar medidas drásticas, el ejército a las calles, militarizar las cárceles, el tema de usar inteligencia militar, el tema de dignificar y equipar a la policía, el tema de las cámaras e iluminación. Digamos, con eso podría disminuirse la criminalidad. Por supuesto, ¿Por qué pero insistir también en el tema de porque pena de estas muerte? personas no merecen vivir en nuestra sociedad. Los crímenes que han cometido no merecen vivir en nuestra sociedad. Son personas que le han quitado la vida a otras. Y un Son Estado, terroristas. un Estado que procuró eso y que no previno que esos crímenes ocurrieran. Bueno, sí, claro, pero hoy tenemos que hacer todo junto.
Y por eso hablo de la seguridad preventiva, de las cámaras, Claro. de la iluminación, del tema de capacitación, de usar inteligencia militar, pero también de las condenas drásticas. Estoy seguro que muchos de los que están ahí que han cometido esos delitos viven hasta veces más mejor adentro de la cárcel y no les importó lo que hicieron. Como no sé cómo se llama, el que prendió fuego a un bus de personas, lleno de personas. El ¿cómo? taquero. El taquero, ese. El taquero, sí. Que le prendió fuego a una... Que tiene 800 años de condena, ¿De digamos. qué me sirve 800? Ese no merece estar vivo. Lo que hizo fue una cosa terrible. O sea, claro que estoy a favor de la pena de muerte. En otro eje también importante, ¿cuál es su apuesta contra la corrupción? Nosotros vamos a hacer una cruzada frontal contra la corrupción. Lo hablaba ahorita, lo estaba diciendo, que creemos que la justicia debe ser pronta y justa. Hoy estaba viendo un video de este tema que no entiendo mucho, pero de estos, la moneda esta que se llama el Bitcoin o no sé cómo se llaman las monedas estas virtuales. Digitales. Y que los estados para atacar, en México lo estaba viendo en un video, no sé si lo han visto, en donde si se volviera, porque la trazabilidad del dinero llega perfectamente, uno sabe dónde llegó. Y entonces volver eso, los fondos del estado que se volvieran eso, me pareció muy interesante, lo vi hoy y no lo hemos analizado. Pero nosotros vamos a hacer una cruzada frontal contra la corrupción, sin tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Porque ese es un tema que nos sentimos diferenciados de los demás candidatos. Nosotros no solo venimos a decir qué vamos a hacer, sino tratamos de decir cómo lo vamos a hacer. Nosotros sí vemos que la justicia primero debe ser pronta y justa, que las condenas deben de ser drásticas, pero adicionalmente sí creemos mucho en el ejemplo. En el ejemplo. Si la cabeza del pescado está limpia, el resto del cuerpo del pescado tiende a estar limpio. Y lo hemos visto en gobiernos como el de Álvaro Arzú. El gobierno de Álvaro Arzú se recuerda por lo que dejó. Los otros gobiernos se recuerdan por lo que se llevaron. Y es que así tiene que ser. Volverlo eficiente, transparente, con personas que realmente tengan esa devoción de servir y de dejar un legado, de dejar una historia, que sean recordados. O sea que nosotros en el tema de la corrupción sí vemos que hay que reforzar el organismo judicial, que hay que agilizar la justicia, que hay que reforzar el tema de la persecución y la impunidad, porque sí, le tengo que ser sincero, a mí me da tanto miedo regresar al pasado a cómo vamos con el tema de la CICIG ya en un juego ideológico político. ¿Uno va a publicar su declaración patrimonial? Sí, por la supuesto. Suya y la de sus ministros. Claro, por de supuesto. todos aquellos sí, que estén totalmente. siendo parte de Mañana se la doy si quiere. Muy bien, ya lo Con mucho prometió gusto, acá. claro. Vamos al Mañana. corte, volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro Electoral. Estamos conversando con el presidenciable de la Alianza PAN Podemos, Roberto Arzú. Claudia. Pues cambiando un poco la temática y para prever que debemos tener más recursos para poder cumplir todos los planes de gobierno en caso usted pues llegara a ser el presidente de la República, ¿cómo va a motivar la inversión extranjera? Bien, en primer lugar, y esto es interesante, hablando con banqueros, con empresarios guatemaltecos que hablan del tema de que ellos pues ahorita les cuesta o no les entusiasma invertir en Guatemala porque falta certeza jurídica, porque casi perdemos el Estado de Derecho, y es cierto, efectivamente ha pasado. Pero realmente la certeza jurídica para muchos de estos empresarios no ha sido afectada. Vamos a hablar de muchos negocios y de muchas empresas grandes que hoy hay que incentivarlos a que tomemos esto juntos, ¿verdad? Y que reactivemos la economía invirtiendo y creyendo en el país, por un lado. Por el otro lado, vemos lo del tema de la inversión extranjera, de estos embajadores, que vamos a tener hoy embajadores por todos lados generando eso. Pero también es importante darles las reglas claras al inversionista de fuera. Y ahí es donde el Estado tiene que jugar un rol importante de poner entre las reformas de leyes que se vayan a hacer para garantizarles sus inversiones en Guatemala, sino que vean que el gobierno también está invirtiendo al lado de ellos. Que el gobierno está haciendo esa infraestructura, está generando las condiciones para que vengan esas inversiones de fuera. Hoy imagínese usted que Guatemala tiene instalado más de 3.200 megas capacidad instalada para generación de energía, y Guatemala necesita en sus momentos picos
su capacidad máxima 1.700, casi tenemos el doble instalado de energía. Pues es un atractivo para los inversionistas de fuera, para que vengan a montar sus plantas, para que vengan a hacer sus inversiones, porque tenemos energía y barata. A excepción de la tasa de alumbrado público, que efectivamente la vamos a quitar, porque ha sido un impuesto injusto, que ha sido objeto de que es más caro y que ni siquiera prestan el servicio que el mismo costo de la energía. Solo ahí, aprovechando que estamos hablando de inversiones, usted fue comisionado presidencial para las inversiones. ¿Cuáles inversiones se lograron para el país mientras estuvo en ese cargo? ¿Por qué? Y esa es la razón más importante por la que estoy aquí. Tal vez mi frustración de lo que fue trabajar con los embajadores de Guatemala. Ese fue el obstáculo. 1. Y 2, las condiciones que estaba viviendo Guatemala. Se reían de mí cuando hablábamos de Guatemala, cuando estaban persiguiendo, cerrando hidroeléctricas, cerrando mineras, el tema de la persecución abismal que había por todos lados, política y empresarial, unas con razón y otras sin razón, quiero dejarlo claro. Pero la realidad de las cosas es que los inversionistas allá primero se reían de mí y segundo los embajadores cuando les decía, bueno, mira, tenemos que ir a ver a estos empresarios para ver cómo traemos y cómo abrimos los mercados para Guatemala, y me decían, no, es que tengo el cóctel en la embajada de Suecia o tengo el cóctel en la embajada de Chile. Yo regresé frustrado, de verdad que para mí fue una frustración y por eso es que vamos a volvernos el país y el gobierno del sí se puede. A ver, entendemos que entonces las circunstancias eran adversas para lograr esas ansiadas inversiones, pero hablemos entonces de su carrera en lo privado, sí. Su carrera empresarial. Sí, ¿qué éxitos nos puede nombrar? Me cuesta hablar de mí, porque para mí la palabra ego o orgullo personal ya no está en mi diccionario, pero ya que me lo pregunta lo hago. Yo desde los 18 años me volví autosuficiente, hice mi primer proyecto comercial, Futeca, que creo que todos ustedes han escuchado de Futeca. Desde ese día yo no le pido un centavo a mis papás, nunca en la vida ni para la gasolina, y llegué a hacer y a desarrollar más de 70 proyectos comerciales, empresas comerciales, de las cuales unas 50 siguen funcionando al día de hoy. He generado más de 20,000 empleos desde los 18 años hacia acá. Y bueno, la verdad es que no saqué una carrera universitaria, me arrepiento, pero aprendí a base de aciertos y desaciertos y que al final de cuentas pues soy una persona que tengo muy clara mis principios y claro realmente los objetivos de mi vida. Su paso por el fútbol nacional, ¿cómo lo califica? ¿Fue exitoso? El otro día me lo decían. Tienen otras opiniones. Sí, claro, pero gracias por la pregunta. A mí me llama la atención cuando hablan de que mi paso por el fútbol fue negativo y me encantaría compararlo con otros dirigentes y se los hablo rápido, porque yo tuve 14 años el Club Comunicaciones que lo empecé a tener a los 24 años. Tuve 8 títulos, un tetracampeonato de año, que quiere decir un octagonato, no sé cómo se dice eso, que fue una hegemonía tremenda en los 90s. Ya no podía seguirlo manteniendo, yo había hipotecado hasta mi casa. ¿Cómo estuvieron el manejo de las finanzas de comunicación? Realmente, y al transparente, además, me costaba a mí dinero mío. Yo afecté hasta mi patrimonio por mantener comunicaciones. Pero lo más interesante de todo es que dicen que yo lo quebré. Simplemente yo lo único que no pude hacer es seguirlo manteniendo. Yo lo vendí con 0 deuda. Y ahí están los finiquitos y ahí está todo. 0 deuda. Es más, lo devolví con 100 jugadores de activos. 50 jugadores que se hicieron en las ligas menores en mi tiempo y 50 que compramos nosotros con un activo, de los cuales fueron los que ganaron el hexacampeonato. Lo que pasa es que yo no podía seguirlo manteniendo, 14 años es bastante. Y si nos vamos al tema de la comisión de selecciones, fui el único presidente de comisión de selecciones y la única comisión de selecciones en 5 años que no utilizó un solo recurso de la Federación de Fútbol. Todo fue privado. Todo y absolutamente todo fue de la iniciativa privada. Como nunca en la historia se ha volcado en patrocinadores. Tanto también en el fútbol de clubes, que le conseguí patrocinios a todos los clubes de Guatemala, incluyendo Municipal. Entonces fue una gestión exitosa, según usted. Claro, bueno, yo no sé si a qué le llaman exitosa o fracaso.
pero a mí me encantaría compararme con otros dirigentes que han pasado por el fútbol. La verdad que sí me encantaría ver esa comparación. Ya mencionó un poco al principio de cómo durante 35 años acompañó a su padre en la carrera política, pero de por sí, ¿cómo cree que su apellido le ayudará en esta contienda electoral? Bueno, mire, yo creo que el ser hijo de Álvaro Arzú es un orgullo, pero el legado es de él. Ese legado no es endosable y para ganar uno las elecciones, pues tener el apellido es un orgullo y hay que proteger ese legado. Pero más que eso yo no creo que por su apellido uno va a ganar una elección. A uno tal vez lo conocen y es tal vez una ventajita, pero de ahí en adelante uno tiene que llegar y convencer y apasionar y hacer ver la preparación, el equipo de trabajo, la actitud, la pasión con la que uno va a ir a convencer al electorado, de mano en mano. ¿Y cómo es su relación con su hermano Álvaro, el presidente del Congreso? Yo lo amo, a mi hermano y a todos mis hermanos, los quiero muchísimo y Álvaro ha hecho un gran trabajo en el Congreso, creo que es de los pocos diputados que le ha vuelto a dignificar la imagen al Congreso, ha sido una persona transparente y una persona valiente a su corta edad. Creo que Álvaro lo ha hecho bien. ¿Por qué no caminan juntos en el mismo barco? Bueno, yo creo que al final de cuentas, y lo he dicho en otras entrevistas también, él tiene otra forma de pensar. Cuando muere mi padre, yo le dije, es un momento de abrir las puertas del partido político, él siendo el secretario general, y aglutinemos. Yo creo en el partido político como empezó el PAN en la época de Álvaro Arzú. Y hay que aglutinar, y él pues no le gustó la idea y bueno, un proyecto político electoral para ganar una presidencia tiene que ser aglutinador, donde pueda venir quien quiera a ejercer un liderazgo, a debatir sus ideas, y ahí pues no. A pesar de eso, es un partido que se ha enfocado en la ciudad de Guatemala y lo ha hecho espectacularmente. Por eso es que nosotros apoyamos a Ricardo Quiñones para que siga lo bueno en la ciudad y especialmente a esos 10,000 empleados municipales de los que han hecho una obra fantástica en los últimos 15 años con mi padre y ahora con Ricardo Quiñones, que no se siente la ausencia de Álvaro Arzú porque las cosas han seguido caminando muy bien. O sea que el Partido Unionista ha hecho un gran trabajo en la ciudad. No podemos dejar de preguntar, porque estamos hablando del señor, de su padre, el señor Álvaro Arzú, ¿cómo va a ser de usted llegar a la presidencia? ¿Cómo va a ser su relación con la prensa? Puesto que cuando su padre gobernó y durante su gestión como alcalde fue bastante complicada, especialmente pues con Prensa Libre, ¿verdad? Y Guatevisión, y quisiéramos saber en su caso. Y no quiero que lo tomen a mal, porque es la verdad. Yo no tengo problema con que me critiquen. Y si quieren mentir los medios o algunos medios sobre cosas, pues yo tengo mi conciencia muy tranquila. He tenido aciertos en la vida, he cometido grandes errores también, nunca ilegales. Pero la verdad es que yo creo que la crítica es buena. Yo simplemente creo en que uno tenga ese derecho de respuesta también para poderse defender si en todo caso está equivocada esa acusación o esa información y que uno, pero yo no me voy a pelear. ¿Va a ser accesible entonces? Totalmente, cuando quiera. Roberto, Pero yo quiero seguir aquí. Yo sé, pero... Déjenme más tiempo. Pero hemos llegado al momento para que usted dé un mensaje final a la audiencia. Por favor. Muchas gracias. Pues bueno, mis queridos amigos guatemaltecos y guatemaltecas, realmente nosotros vemos que tenemos una diferencia entre los otros candidatos y nuestra persona. Uno es que ellos han querido participar 2, 3, 4, 5, ya no sé ni cuántas veces, y se les ha vuelto una obsesión de llegar al poder. Nosotros tenemos la obsesión de servirle a Guatemala, y es algo que nos enorgullecemos, de verdad, de dar ese paso. Porque nosotros creemos realmente que podemos hacer grande a Guatemala, que haremos grande a Guatemala y no es un sentimiento romántico, como le decía anteriormente, es un sentimiento de convicción, de orgullo, de pasión y de responsabilidad. Ya no podemos seguir viviendo en un país del no se puede. Guatemala tiene que tomar decisiones drásticas
Y nosotros estamos dispuestos a decir las cosas que son políticamente incorrectas, pero que son la verdad. Y a tomar las decisiones correctas por el rumbo de Guatemala. Vamos a ser el país de vuelta del sí se puede, pero especialmente del sí se pudo. Para nosotros no es lo más importante el día que nos pongan la banda presidencial con todo el orgullo que eso conlleva y admiración. Para nosotros va a ser el día más importante el día que salgamos de la presidencia por la puerta de atrás del Teatro Nacional, pidamos un taxi para llevarnos a nuestras casas y planificar ir a verlos a todos y visitarlos a todos de vuelta para verlos a los ojos y decirles misión cumplida. Sí se pudo hacer grande a Guatemala. Muchas gracias. Muchísimas gracias, candidato, por aceptar esta invitación. A ustedes, compañeros, muchísimas gracias por enriquecer esta conversación. A usted también, muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro Electoral. Nos vemos.